Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con la resolución de los ejercicios del examen Ser Bachiller, en este caso en el apartado de dominio científico, con el ejercicio que nos dice: la tabla nos muestra tres grupos de la estructura de un ecosistema que se usa para describir los niveles de una cadena trófica. Entonces tenemos esta tabla, tenemos en la parte A herbívoros, en la parte B productores, en la parte C carnívoros. Nos dice la pregunta: ¿qué diagrama en forma ascendente representa el nivel de organización en relación al flujo de energía de estos grupos ecológicos? Entonces, si nos damos cuenta, este es un problema relacionado con las cadenas tróficas. ¿Sí? Vamos a verlo. Entonces, tenemos nuestro enunciado. Vamos a ver las opciones de respuesta que nos arroja el ejercicio. Tenemos la opción 1, 2, 3 y 4. Entonces, tenemos una especie de pirámide, digámoslo así, vista desde la parte superior. Entonces, donde la planta más baja sería esta de aquí, la planta media sería la de aquí y la planta alta sería el cuadrado del medio. Esto hay que darnos cuenta porque es muy importante entender la pregunta del ejercicio que nos dice: ¿qué diagrama en forma ascendente representa el nivel de organización en relación al flujo de energía? Entonces, de forma ascendente debemos de ver que vamos a empezar la cadena desde aquí hasta aquí y terminando acá, ¿sí? Aquí, aquí y acá. Listo. Entonces, vamos a entender un concepto clave primero. ¿Qué significa cadena trófica o esto de organizaciones de flujo de energía? La cadena trófica o flujo de energía hay que entenderle como una cadena alimenticia entre las distintas especies de un ecosistema en relación con su nutrición. No hay que confundirse de ninguna manera. El más fácil concepto para entender una cadena trófica es una cadena alimenticia, ¿sí? Entre el reino animal y vegetal. Listo. Vamos a pasar a la siguiente pantalla para entender esto. Aquí tenemos la pirámide de la cadena trófica o los niveles tróficos, ¿sí? Hay que entender primero esto para realizar el ejercicio. ¿Cuáles son los niveles tróficos en los ecosistemas? Es la cadena alimenticia simplemente, como ya decía, ¿sí? En la pirámide podemos ver distintos tipos de animales, ¿sí? Entre animales y vegetales. Entonces, en la cadena alimenticia o en los niveles tróficos se considera que los productores, o sea, las plantas, ¿por qué se llaman productores? Porque son los que se generan su propio alimento, ¿sí? Son seres autótrofos. Están en el primer nivel de la cadena alimenticia, ¿sí? O la cadena trófica. Los consumidores primarios, ¿sí? O los consumidores de las plantas están en el segundo nivel. Los consumidores secundarios están en el tercer nivel de la cadena, ¿sí? Aquí podemos ver algunos ejemplos. Los consumidores terciarios están en el cuarto nivel y los superdepredadores están en el quinto nivel, ¿sí? Entonces, si entendemos un poco esta pirámide o esta cadena, nos dice que estos animales de aquí, los consumidores primarios, se comen a los productores, o sea, se comen a la parte de abajo de la pirámide, ¿sí? Entonces, los consumidores secundarios se comerían a la parte de abajo, que serían los consumidores primarios. Y los consumidores terciarios se comerían a la parte de abajo, que serían los consumidores secundarios, ¿sí? Igual los superdepredadores a los consumidores terciarios. Entonces, eso hay que entender muy bien. Entonces, aquí tenemos unas definiciones que nos van a ayudar. Los procesos de transferencia de sustancias nutritivas a través de las diferentes especies de una comunidad biológica, ¿sí? Entonces, nos quiere decir que la cadena trófica son procesos de transferencia de sustancias nutritivas, obviamente, ¿no? Cuando se genera la alimentación de animales o plantas, son procesos de transferencias de sustancias nutritivas, ¿no es cierto? Obviamente, ellos se nutren de cada escalón, digámoslo así, de alimentación. Cada uno se alimenta del precedente y es alimento del siguiente. Bueno, como les decía, ¿no? Esta cadena, este escalón se alimenta del de abajo, este escalón de acá se alimenta del de abajo, este del de abajo y así, ¿sí? Listo, entonces a esto se refiere con cada uno se alimenta del precedente.
Y la siguiente observación que nos dice, también conocida como cadena alimenticia, como ya les había mencionado, ¿no es cierto?, entre las distintas especies de un ecosistema en relación con su nutrición, ¿sí? Entonces, el concepto más básico que hay que entender es que es una cadena alimenticia, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a ver cuál sería la respuesta correcta para el ejercicio. Antes de pasar a la siguiente, a ver la respuesta correcta, un detalle que no podemos olvidar. Los descomponedores no están o no se clasifican como parte de los niveles tróficos o de la pirámide trófica, ¿sí? Pero también es muy importante identificar los que están por debajo de todo esto, ¿sí? Los descomponedores son los que se encargan de alimentarse de materia en descomposición y que viven por debajo de la tierra, pero se los considera como un escalón mucho más abajo o el más bajo escalón de la cadena trófica. Listo. Ahora sí vamos a ver cuál coincidiría con nuestra respuesta. Entonces, observamos la pirámide. Listo. Como nos dice que ordenemos de forma ascendente, o sea, de arriba a abajo, desde este escalón hasta este último escalón sería. Entonces, ¿cuál de los tres vendría primero en nuestra cadena trófica? Sería entonces los productores, ¿sí? Entonces el B estaría en el más bajo escalón de la cadena trófica. Por ende, solo hasta ahí podríamos descartar la opción 1 y la opción 3, ¿sí? Porque la opción 2 y la opción 4 está el B y el B en el primer escalón. Listo. Entonces, ¿cuál sería el siguiente escalón de nuestra pirámide? Vendríamos con los herbívoros, ¿sí? ¿Por qué? Porque los herbívoros son caracterizados por estar como consumidores primarios, ¿sí? Porque los consumidores primarios se alimentan de los productores y por ende los productores constan de plantas, ¿no es cierto? Entonces todo animal que se alimenta de plantas son herbívoros. Entonces, después en nuestra cadena trófica serían los herbívoros. Entonces vendría a ser primero la B, que serían productores, luego la A, que serían los herbívoros, y luego la C, que serían los carnívoros, o los que le siguen en la cadena trófica, ¿sí? Entonces, por ende, la respuesta correcta aquí sería la opción número 4. Eso sería todo en este video. Muchas gracias.